El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El personaje de los viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El personaje de los viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están amigos del personaje del viernes en este programa que es un programa especial? Estamos en feriado justamente por las fiestas de Cuenca y por el Día de los Difuntos. Tenemos ni más ni menos que a nuestra actriz talentosísima Shani Nadán, con quien vamos a hablar en un momento. Shani Nadán Sarlenga. Vamos a hablar en un momento. Este programa se transmite, como ustedes saben, también en nuestras redes, en nuestro Facebook, Radio Atalaya 680M, y también estamos con el YouTube Radio Atalaya 75. A Shani Nadán tengo el gusto de conocerla desde chiquita, amiga de mis sobrinos, conozco a su familia, y yo la verdad es que no me hubiera imaginado que de pronto iba a ser tan buena actriz, tan buena actriz. Me he quedado helado cuando veíamos en mi casa la serie de Bolívar. Shani, cuéntanos cómo te nació esta vena artística. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo contigo y conversar un poco más. Gracias también por los halagos, por tus generosas ¿No? palabras con respecto al trabajo. Bueno, ¿cómo empezó mi vena artística? Yo siento que siempre la tuve. O sea, yo nací siendo artista, no necesariamente específicamente en la actuación. O sea, empecé haciendo comerciales de los 5 años. Claramente me gustaba las cámaras y tenía mucho desenvolvimiento, pero también me gustaba mucho el arte, la pintura, la danza, eh, todo lo que tenga que ver con temas creativos, la lectura. Entonces creo que si no me hubiese dedicado a la actuación, hubiese sido de todas maneras artista en algún sentido, O sea, diseñadora, interiorista, siempre algo. ese fue tu lado, tu vocación, digamos. Sí, sí, el arte siempre fue mi vocación. Luego elegí la actuación per se, pero realmente mi formación también, como mi mamá se dio cuenta que tenía mucha inclinación hacia las artes, desde pequeña yo me formé en pintura sobre todo, que es una de las cosas que más me gusta hacer, en artes plásticas y también en temas escénicos. Entonces, así fui explorando de niña hasta que ya grande, un poco yo siempre digo que fue una mezcla entre que yo me estaba preparando inconscientemente para ser actriz desde niña, pero la actuación me buscó a mí también. Entonces, yo empecé a trabajar porque yo venía haciendo comerciales desde chiquitita y una directora de casting de un comercial de televisión estaba trabajando en TC Televisión y me llama y me dice, Janine, van a hacer una novela. Yo estaba recién graduada al colegio, o sea, tenía apenas 18 añitos, y me dijo, hay un personaje que creo que tú lo pudieses hacer bien. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Yo no he estudiado todavía actuación, he hecho obras de teatro, he estado en todos los vacacionales teatrales, he hecho cursos, pero no soy actriz profesional, sí, me acabo de graduar del colegio. Claro, claro, Y claro. hice el casting y quedé en el personaje y ahí un poco empezó mi carrera. Entonces, eh, digo, yo siempre digo, yo me estuve preparando de forma, tal vez de manera inconsciente, y luego me tocaron las puertas la industria per se, entonces ahí ya entré y ya no volví a salir. Eh, claro, y te pregunto esto porque debe haber muchas chicas y chicos también que dicen, bueno, yo quisiera estar grabando en Colombia, grabar a nivel internacional, tener esa oportunidad y entonces, ¿cómo se hace? Pues, ¿no? Claro. O sea, mira, realmente el nivel internacional vino mucho más adelante. O sea, yo Okay. primero hice mi primer proyecto que fue el Fanaticada con TC Televisión a los 18 años, como te Ah, comento. Esa fue claro, mi claro. primera novela, claro, esa fue mi primera novela, experiencia laboral. Luego yo decidí estudiar actuación, puse en pausa un poco las oportunidades laborales porque después de la novela pues surgieron oportunidades, pero yo dije, a ver, aquí hay dos caminos, o sigo trabajando o pongo en Ujú. pausa, estudio, me lleno de herramientas, precisamente porque yo sí dije, si quiero ser actriz, quiero tratar de hacer mi trabajo lo más
Profesional. con la profesional posible y con la mayor cantidad de herramientas posibles. O sea, Ujú. tratar de... Yo soy así, yo soy una persona un poco, me gustan las estructuras, entonces yo soy estudiosa, me gusta Ajá. leer, informarme, Disciplina, etcétera. Sí, entonces hay gente que le funciona, que lo tiene innatamente y que se es pueden verdad. desenvolver de manera innata. Yo me siento un poco insegura cuando dejo ciertas cosas a la improvisación. A mí me gusta un poco más saber que cuento con un sistema de herramientas. Entonces yo dije, ok, pongo en pausa, voy a estudiar, decido estudiar En y mi Florida, ¿no? objetivo en Estados En Unidos, sí, Florida, decido estudiar sí. en Florida y mi objetivo era internacionalizarme desde que yo empecé a estudiar la carrera. Yo dije, quisiera tratar de hacer producciones internacionales, no solamente en Ecuador, sino tenía en la mira Colombia, Argentina o de pronto incluso Estados Unidos, pero ya Colombia era mi principal opción porque yo veía la calidad de producción que se manejaba allá, la calidad de actores que hay allá y de historias que se escriben, porque es Eso es una verdad, eso es industria verdad. súper desarrollada. Y he escuchado, porque entrevistaba hace algunos meses a Irene González, que está en Mm. el MasterChef, y me decía, no sabes cómo son los estudios allá, o sea, y Sí, hay cómo una es la industria industria. grandísima. Y así como hay una industria grandísima, que eso también un poco respondiendo a la pregunta anterior, cuando dicen cómo hacer para llegar a internacionalizarse, es un camino súper largo, de muchas, o sea, muchas puertas se te van a cerrar antes de que se te abra una. Entonces, yo pasé por procesos de casting, 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 y si te pudiese enumerar cuántos castings he hecho en mi vida, es que es innumerable. O sea, eso es lo que la gente a veces no ve. La gente ve cuando quedas en el Sí, personaje. La nada gente me más. ve, pero no ve todos los nos, no ven todas las puertas cerradas, no ven, y un poco lo que siempre digo, el trabajo del actor y creo que del artista en general es mucho de resistencia, porque no, sobre todo en Colombia, la industria audiovisual es muy competitiva, o sea, hay mucha, hay mucho gremio actoral y grandes actores, entonces tratar de que te elijan, hay un porcentaje que yo siempre digo de esa elección que está en tus manos, o sea, que están en tu disciplina, en tu profesionalismo, en tu capacidad de interpretar, en tu preparación para cada casting, etcétera, etcétera. Tú puedes hacer todo ese trabajo, pero hay muchas veces que no depende 100% de ti, porque hay veces que las decisiones de quién eligen pueden ser desde un lugar que tú ya no controlas, o sea, desde que es que la que va a ser la mamá se parece más a ella, no a ella, queremos a alguien que ya no la queremos de 20, sino que ahora la queremos que sea de Claro, 30, ya no lo controlas, depende de lo que quieran de lo que los directores, quiera. los productores. Exacto, exacto. Entonces, incluso tú puedes haber quedado un personaje y de pronto la visión del proyecto cambia y ya no funciona tu perfil para ese personaje. Entonces, yo creo que si algo me ha enseñado a mí un poco la actuación es ser perseverante y sobre todo no tomarme un no de manera personal, porque muchas veces te lo tomas personal y dices, es que no les gusté, no lo hice bien, que hice mal, porque yo, y esas preguntas no sirven de nada. Simplemente, ok, esta vez no se dio, la siguiente me esforzaré un poco más y cada vez más y cada vez más y me seguiré preparando y me seguiré preparando hasta que llegue el momento. Claro. Shani, aquí me salta a la cabeza algo que no quiero dejar pasar. Para los que no te conocen y solo te han visto en la televisión, en el cine, en las Mm. redes, tú eres guayaca de cepa, tú eres nacida en Sí, Guayaquil, criada en Guayaquil, sí, has comido, me imagino, bolón, como todo. todos nosotros. O sea, es que claro, tu nombre Shani, el apellido Nadán y Sarlenga, vienen de otro lado, pero tú eres guayaca. Claro, yo soy guayaca totalmente. Yo nací en Guayaquil, me crié en Guayaquil, o sea, Estudiaste como en comida colegio de ecuatoriana Guayaquil. estudié todo, o sea, toda mi vida ha sido en Tienes Guayaquil, amigos, amigas de aquí, todo, ecuatorianos, todos. Todo. todo, o sea, mi hogar en sí y mi círculo cercano y todo lo que conforma mi vida es Guayaquil, sino que viví 7 años en Colombia. Y como tú Ujú. dices, tengo un nombre que no es tan común en el país, entonces Exacto. también eso puede generar confusiones o hacer creer a la gente que de pronto soy de otro país, porque yo soy ecuatoriana. Pero viví 7 años en Colombia, entonces imagínate, estuve muchos años Sí, allá. sí. Entonces puede prestarse para una confusión y dicen, es un talento de Colombia o de Venezuela O de Venezuela, ajá. sí. Muchas veces nos confunden los acentos con venezolanos, ¿no? No sé si te ha pasado.
Fíjate que ¿sabes qué? Con el acento de Guayaquil pasa algo particular, como que la gente no descifra de No dónde no somos. tiene No, razón. por momentos dicen, suenas como a peruana, pero suenas a argentina, pero suenas a venezolana, pero suenas a costeña colombiana. Entonces, yo creo que nuestro acento es uno de los más difíciles de imitar. Mis compañeros y mis colegas cuando tratan de imitarlo a nadie les salía, porque creo que es No un le, no le- acento bastante particular, o sea, no es algo tan imitable, por así decirlo. y a propósito, ustedes cuando estudian, me imagino, teatro, y cuando están en los diferentes maestros que tienen, el Ujú. asunto de imitación debe ser súper importante de acentos. Sí, claro, o sea, cuando tienes que trabajar un personaje que es de alguna región en particular, tienes que trabajar el acento. Hay muchos coaches con los que uno puede hacer ese Ujú. trabajo. Hay actores también que yo no tengo ese don, pero hay actores que son increíbles con el oído musical y logran captar un acento rápidamente. Te diría que en mi caso es una de las cosas que a mí más me cuesta hacer. O sea, para mí es un poco difícil, hay gente que tiene ese don innato. A mí me cuesta y tengo que practicarlo, 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 pero claro, me ha tocado hacer castings donde me ha tocado hacer de paisa, de bogotana, de caleña, de barranquillera, de española, Así, ¿no? mexicana. Y qué tal? Es que no cómo te han salido Bien, estos castings? algunos muy bien, en otros yo no me he sentido. También pasa a veces que los castings te avisan literal hoy y quieren el casting para mañana. Y tú dices, porque yo no puedo hablarte como española de un día al otro, pero uno igual trata de hacer el mejor esfuerzo posible. Y yo creo que Obvio. muchas veces los productores entienden que si estás viendo una actriz que es internacional, saben que, ok, bueno, de pronto no tiene el acento perfecto, pero sí me gusta su parte interpretativa. Entonces ahí yo compenso, digo, ok, de pronto no tengo el acento al 100%, pero voy a tratar de hacer una escena increíble, hacer un trabajo sólido para que sepan que hay espacio para mejorar y que hay espacio para trabajar. Obviamente con el coach correcto y con el tiempo adecuado, tú puedes lograr lo que quieras. Yo creo que ella es un poco, depende de las urgencias de la producción. Si el actor necesita ya, hoy un actor que hable como español, eh, pues probablemente consiga a alguien de esa región o alguien que haya vivido ahí o alguien que haya interpretado personajes de esa región. Entonces, pero sí recomiendo yo, que sí sugiero yo, que si hay personas que aspiran a la actuación, es un buen entrenamiento desde ya estar preparados con diferentes acentos para que no te coja de sorpresa a último minuto y tengas apenas 24 horas o 48 horas para prepararlo. Entonces sí es recomendable, siempre sugieren Claro, que uno se prepare y coja talleres. que vayas haciendo talleres. Ajá. Por ejemplo, y ahí me estaba pensando en el caso de la serie de Bolívar, tú eras Manuelita Sáenz, pero no usaste acento serrano. No, pero eso sí fue una decisión sumamente racional y pensada por parte de la producción, ¿Por porque qué? ¿qué sucede? En 1800, lo que hoy conocemos por acentos, o sea, los acentos cotidianos que hoy conocemos, no eran iguales en 1800. Es Ah, más, en 1800 ya, ya. eh, había eran distintos. O sea, es más, muchas veces casi que no es que te obligaban, pero trataba a la gente, porque había una represión española, de Represión. hablar como españoles para pasar desapercibidos. Entonces había, incluso muchas veces trataban de imitar el acento español. Entonces, lo que el Ah, director ah. nos pidió particularmente fue que nosotros tratemos de manejar un acento neutral, o sea, que se sienta que somos de otro lado, pero Ujú. no, y si tú te das cuenta, muchos de los actores también que son venezolanos no te hablan con un acento tan fuerte Así venezolano. es. No se Entonces, notaba tanto. no, e incluso había algunos actores que eran paisas y tú no le escuchabas el acento paisa. Sí. Entonces, Sí. el director De sí como que pidió sea más como neutral, de que sea. sutileza, ajá, que sean lo más neutral posible, que no se sienta un acento así muy fuerte o muy distintivo el uno y el otro, también porque estamos hablando de una época donde se está hablando de la formación de la Gran Colombia, entonces había también mucha migración entre países vecinos, o sea, muchos ecuatorianos que vivían en Perú, peruanos en Ecuador, colombianos así, no, en todos lados. Entonces, que fue el caso de Manuelita. Manuelita pasó, es más, Manuelita vivió más años en Perú que en Ecuador, En Paita. realmente. En Paita, bueno, en Paita terminó, digamos, desde los casi 30 y algo de años hasta su muerte, pero Muerte. ella también vivió mucho tiempo en Lima. Ok. Entonces, Eso sí sale en la serie, ¿no? Esa parte sí, cuando estuvo en Lima, que es genial tu actuación ahí en Lima. gracias. Y que, no, no, sí, increíble. Y con la chica que la acompaña siempre, que es como no me acuerdo, una afrodescendiente.
Sí, que sí, siempre la acompañaba, ¿no? Jonatás, Jonatás, Jonathan, sí. genial, genial. Y ese Incluso, personaje, a sí, ver, después sí, sí, te digo, que adelante, incluso adelante. uno de los libros que yo leí, porque también estaba súper curiosa con el tema del acento, en uno de los libros, una de las biografías que yo leí de ella, describían que el acento de ella era que se siaba un poco, o sea, que sí, sí hablaba un poco con las heces marcadas y que se le sentía un ligero acento costeño. Entonces yo digo, ¿a qué se referirán con ligero acento costeño? De pronto es medio parecido al del sur de España, o al Ah, como los peruano, o andaluces, no, o como al que peruano. no está tan claro, entonces por eso el director dijo lo más neutral posible. Y nosotros, ok, ya. Pero mira, qué interesante. Yo siempre decía, y bueno, y salió súper bien. Ya se ve, obviamente, que he sido un fan de la serie, porque yo por Gracias. todo, sí, sí, o sea, siempre me ha encantado el personaje de Bolívar y Sí. obviamente el de Manuelita, pues, ¿no? Obviamente, pero ya verlo dramatizado es diferente. Tú recibiste un reconocimiento muy justo de parte del municipio de Guayaquil, ¿no? Después de la Sí, serie, ¿no? sí, no, yo siempre tengo una anécdota con esa experiencia porque fue uno de los momentos más, yo diría, de los logros más importantes y uno de los reconocimientos más hermosos y significantes que he recibido en mi vida. Imagínate que el día, yo estaba grabando una producción en esa época en Colombia, yo tuve que mover cielo y tierra para que me den permisos para poder viajar a Guayaquil a recibirlo presencialmente. Yo iba a viajar por el día, o sea, iba a ir, recibí el premio y me regresaba en el último vuelo. Como que eso fue el único permiso que conseguí, porque tengo un contrato, tengo que tenía que laborar los días que estaba obligada a laborar. No es tan fácil cuando estás haciendo una producción de poco tiempo, tienes que estar ahí presente, sobre todo si es un personaje que aparece recurrentemente. Entonces, bueno, logré el permiso, todo, moví cielo y tierra, compré el pasaje, llego al aeropuerto, ya estaba ahí en la fila del counter para disque embarcar y se Ajá. cancela el vuelo, y se canceló el vuelo. No te Cancelaron el puedo vuelo. creer, Sí, así de la nada. así. Y O sea, entonces, no que cancelaron, hubo un retraso de 6 horas y yo ya no llegaba, ya no alcanzaba a llegar. O sea, ya iba a llegar sí, ya para el claro. final, ya se iba a acabar la ceremonia. Entonces, yo me puse a llorar, estaba súper triste. Y mi mamá, le tuve que decir, mamá, anda en representación y recibe la presea, pedí disculpas, obviamente, le escribí a todo el mundo disculpándome de corazón. Y yo, no, yo era un mar de lágrimas, porque qué impotencia, sentir que traté de mover cielo y tierra para poder ir, porque era algo especial para mí. Y finalmente, el universo Y resultó el ser que cosmos y la, sí, el sí, cómo y sí, qué sí. sé yo, ya no pude ir, pero bueno, igualmente, más allá de no haber podido asistir a lo presencial, para mí sí fue un súper honor haber podido recibir ese premio, sobre todo más que yo personalmente, a nivel personal, porque yo siempre di, y lo dije en ese momento, esto no es más que un logro mío, es un logro del gremio actoral, o sea que los actores también sean reconocidos como gestores culturales y la importancia que tenemos en la cultura, porque yo soy una representante, una más de un gremio gigante de personas que a diario están tratando de cultivar cultura en el país. Entonces, eh, sí, yo fui una de las representantes en ese momento, pero siempre decía, o sea, esto es yo me siento responsable y honrada porque estoy representando un gremio completo que sé las dificultades que atraviesan para poder ejercer lo que tanto aman hacer. ¿Qué pasó durante, y esto, con esto vamos a la pausa, durante la pandemia? No pudieron En la pandemia, totalmente en pausa. Eso producir. fue una época terrible para toda el área audiovisual, teatral, todo el tema de gestión cultural, porque no había forma de poder trabajar, no había forma de evitar la interacción, porque la actuación es interacción, entonces no podíamos actuar con mascarillas. Sí, fue bastante duro porque recuerda que más uno dice, bueno, los actores, pero es que no solo somos los actores. O sea, es más, los actores somos pocos, los que importan ahí son todo el equipo técnico, el equipo de producción, dirección, arte, vestuario, maquillaje, catering, o sea, toda la gente que está involucrada, luces, etcétera, es, o sea, en pausa. No poder generar nada, o sea, lo difícil que fue eso para varias familias, y por eso en Colombia se trataron de hacer algunos incentivos para poder ayudar o sea, a este gremio, porque no le veíamos salida y cada vez aplazaba más, y terminó Más. pasando un año así, Sí, durísimo.
A mí me tocó ver acá en Ecuador, en Guayaquil, a muchos actores y actrices que tuvieron que hacer otros emprendimientos, o sea, porque sencillamente no tenían trabajo. Sí, y o tenían que migrar a plataformas digitales, pero es un poco difícil hacer teatro en una plataforma digital, pero tenían, eran las únicas posibilidades que existían, o sea, tratar de hacer sketches virtualmente, o dedicarse a otros emprendimientos, porque en nuestro gremio fue uno de los más afectados. Aparte, recuerdo otra cosa, que cuando hay una conmoción y una crisis económica y de salud de tal nivel, una de las primeras cosas que se suelen recortar en presupuestos son auspicios, son no la parte de marketing, que eso bien o mal es lo que muchas veces ayuda a financiar este tipo de proyectos. La Claro, pauta es lo que financia lo eso audiovisual, era. los auspicios en teatro, entonces eh, eso estaba en pausa. Está en pausa total, en pausa total. Vamos a hacer a propósito una pausa y regresamos inmediatamente con Shani Nadán Sarlenga, nacida en Guayaquil el 22 de agosto del año 91. Ya volvemos en un momento, amigos, el personaje del viernes. Este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 y el día domingo a las 7 su reprise. Obviamente estará o está en el Facebook nuestro, Radio Atalaya 680M, y en nuestro YouTube, Radio Atalaya 75, en las otras plataformas y redes sociales. Y esperamos que Shani también nos ponga en sus redes, pues. Obvio, obvio, ahí los compartiré. Claro que sí. Como hacen las chicas, como hacen mis hijas, y ponen ahí un story. Obvio, no, la generación, yo soy la generación de la transición, pero las generaciones menores, eso ya es redes sociales todo Total. el tiempo. Voy a preguntarte esa generación de la transición, me Ya. parece genial. Volvemos en un momento, amigos, del personaje del viernes. Muy amables amigos, continuamos en el personaje del viernes. Hace unos años, yo no sé si habrá sido unos 7 años, puede ser 8, eh, estuve en una entrevista con mi sobrina Valentina Mendoza, Val Rose, como ella se pone en las redes sociales, en un programa que tiene ella en nuestra fraterna I99 FM. Y estaba Shani también como conductora, co-conductora del programa, ¿no? Y me parece que Teresa no. Así es que cuéntanos cómo fue tu experiencia en radio en esa época. No, pues claro, en mi 99 me acuerdo en el programa con Valentina, Sí. divertidísimo, divertidísimo. O sea, a mí Valentina me hizo la propuesta porque me acuerdo que una de las co-conductoras se iba a ir a vivir afuera y me dijo, "Shani, un día entrevistando, me dijo, "Shani, ¿tú no quisieras hacer radio? Que veo que como que te gusta desenvolverte Ujú, ujú. en todas las áreas de comunicación". Y yo le dije, ya, hagamos a ver qué pasa. Y estuve en el Ajá. programa creo que como unos 6 meses, después ya me salió una producción y ya se me imposibilitaba con los tiempos. Pero me encantó, o sea, a mí la radio me parece divertidísima, te da una soltura a nivel comunicacional Es gigante, verdad, gigante. conoces gente interesantísima, aprendes de temas súper importantes y novedosos, entonces Como aprendí de mucho en esa diferentes época. temas variados, ¿no? Entonces, sí, Exacto, sí, sí. sí, eso me parece increíble. Valentina y tú, pues, unas personalidades así mismo muy, muy extrovertidas, ¿no? Sí, Valentina, como era mía desde muy pequeña, yo ya tenía confianza con ella, ya Del teníamos una colegio. soltura para conversar, entonces había súper buena química. Y no, y Valentina es genial, a mí me encanta escucharla. Sí, 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 la verdad que sí. A propósito de esto, te preguntaba, porque recordé la entrevista, yo era presidente de la empresa de agua potable acá y obviamente era ahí pues hablando del agua y todo, que es un tema muy importante, pero el programa, como tú dices, un día es de un tema, el otro día es el otro tema, Claro. así, ¿no? Me time. Vamos hablar un poco de la actualidad, Shani. No sé si sea tan actual, pero aquí se va a estrenar la serie Las Villamizar. ¿Cuándo la grabaron? Bueno, esta serie la grabamos en el 2021, en marzo del 2021, o sea, Ah, ya, ok. ya hace un Hace, tiempo. claro.
Sí, sino que el proceso normal del, digamos, el proceso por el cual atraviesan las series, que a veces la gente piensa, o sea, a ver, hay series que efectivamente se hacen y se transmiten, no al tiempo, pero con un mes o 2 meses de tiempo, pero hay muchas producciones, en este caso, el caso de las Villamizar, que primero se graba, hay un proceso de edición, luego de ventas internacionales, que es cuando la venden a los canales, luego tiene que haber su estreno en Netflix, entonces entre una cosa y la otra ya vamos casi para los 2 años. Y, y ya por fin tengo entendido, no sé mucho detalle, tengo entendido que va a Ajá, estrenar acá en el Amazonas y también lo que sí sé sí. es que este año, no sé exactamente en qué mes, pero sé que este año va a estrenar en Netflix, ya la van a subir a la plataforma. Y bueno, me imagino que así empezará nuevamente el ciclo de vida de las novelas, porque eso es lo que siempre digo, hay el ciclo donde yo actúo, el ciclo donde están así, que están componiendo al bebé, digamos, a la serie, Ajá. y luego el tiempo en que el público lo recibe, y ahí yo, por primera vez, veo la serie también. Yo no veo nada cuando grabo. Yo me Ah, entero no lo que ves hice cuando nada. está al aire. No, yo, O eso sea, es como lo que dice, chévere. al bebé no lo ves hasta cuando sale al aire. Veo fragmentos, pedazos, las promos, cosas muy puntuales, pero hasta que sale al aire yo no veo el material de la serie. Antes sí era más común, era súper común, me imagino que alguna vez que tú trabajas en televisión o veías que ponían, o cuando, bueno, cuando graban comerciales o algo, se hace una escena Claro, y en uno puede ver en la televisión, pantalla es verdad que en televisión uno puede ver. qué hizo, el corregir y tal, pero estos últimos años, un poco en la producción ya uno no hace eso. A veces pides ver a una escena cuando sientes que no me salió tan bien, déjame revisar esto, quiero mejorarlo, pero comúnmente como los tiempos son tan compactados, o sea, realmente tenemos que trabajar así a buen ritmo, porque no se puede quedar colgada ninguna escena, porque en producción perder tiempo es gravísimo. No nos tomamos el tiempo, no vemos las escenas, o sea, nos enteramos después. Y aparte a mí personalmente también me gusta verlo después porque me gusta verlo ya finalizado, colorizado, con musicalización, con todos los efectos, porque ver una cosa en pantalla apenas grabaste se siente más plano que cuando ya le meten todos los ingredientes secretos para que todo se vea más interesante, ¿no? Claro, ahí ya es producción, postproducción, le meten todo, Postproducción, claro. Y en todo eso eso. ustedes no opinan, Nada, nada, nada. eso ya es, yo cumplí mi trabajo como actriz. Si fuera productora de algo y yo actuara en una producción que yo misma produzco, obviamente ahí yo tengo también opinión y voz porque estoy como productora, pero cuando uno está actuando netamente, eso ya es decisión del productor y el director. A- Aquí veo que te acompañan, son tres hermanas Villamizar, Ujú. María José Vargas, eh, Estefanía Piñeres. Estefanía Piñeres, y tú Sí, eres Carolina Villa, Mariana de la Trinidad Villa- Villamizar Montero, ¿no? Así. Carolina Mariana Trinidad Villamizar, To- sí, sí, sí. Sí, hicimos ese trabajo que fue súper tres bonito. hermanas. 3 hermanas, somos 3 hermanas. Como sé que la van a estrenar, les voy a contar por encimita, porque Así es, obviamente no quiero para no dar dañar spoilers, eso, no dañar la spoilers. serie. Le voy a decir la sinopsis, pero básicamente son 3 hermanas que están en el Socorro en Santander en la época súper álgida del intento de independencia, un momento de mucha violencia y mucha opresión por parte de los españoles hacia los criollos. Y este grupo de hermanas eh, tratan primero de hacer justicia por un suceso personal que les pasó con respecto a su madre, un acto muy violento contra su madre y ellas tratan de hacer justicia sobre eso y al mismo tiempo tratan de unirse a la causa independentista, pero a estas niñas la diferencia es que ellas sirven como espías desde muy pequeñas porque han sido entrenadas desde niñas para la guerra, entonces son casi que niquitas de la Ah, época, o ya. sea, manejo de Ajá. armas, Ah, entonces nos tocó y tienen que como entrenar ninjas de 1800. como ninjas Ninjas de latinas. 1800. Exacto, de Ya. 1800. Entonces, esa es la parte ficticia, digamos, esto ocurre en una época real, el contexto es histórico, está inspirado todo en hechos reales, pero la parte, digamos, ficticia, porque es una serie al final del día, es una especie de, ¿qué te diré? Es como una serie de drama, acción, pero hay mucha acción, toda la parte de acción, que es el manejo de armas, su entrenamiento como espías,
esa es la parte ficcional, digamos, de la serie, pero la más divertida, se fue divertidísimo eso. Pero que Ujú. entrenaron algo, les enseñaron. Claro, claro. Y tuvimos que hacer combate escénico, entrenamiento de cuerpo, manejo de armas. Las armas de la época son diferentes a las actuales. Obviamente todo con armas falsas, etcétera, pero había que aprender a cómo utilizarlas, también hacer combate escénico cuerpo a cuerpo. O sea, tenemos que fingir peleas, entonces, sin hacernos daño. Entonces teníamos que era mucha coreografía corporal. Claro, vamos al amor en tiempo de likes. Es una producción ecuatoriana y según veo aquí el recuento de la prensa nuestra, lleno de estrellas. Shani Nadán, Erika Vélez, Diego Espotorno. ¿Cómo fue esta, que estuvo, yo creo que todavía sigue cartelera en cines? Sí, yo creo que está, recién la sacaron porque ya estuvo como 3 semanas en cartelera, algo así. Ujú. A Dios gracias, nos fue súper bien, fue un éxito total la película, que eso me alegró muchísimo porque creo firmemente en que Ecuador tenemos que empezar a producir más y tener también más apoyo de la empresa privada y pública para poder ejecutar estas obras audiovisuales, ¿no? Entonces, y de ahí el siguiente paso de nosotros como ciudadanos es consumir estas obras, ir al cine y poder Ese es el siguiente paso, claro. verlas. Ese es el siguiente paso. Necesitamos apoyo, pero al mismo tiempo necesitamos también apoyo del público. Y esta Sí, película, ¿para qué? Que tuvo mucha respuesta. La gente fue a verla, fue a apoyarla, haciendo cine ecuatoriano. Y la oportunidad surgió porque el director, Alejandro Lalaleo, que es amigo mío, me escribió a decirme, Shani, tengo esta película, te mando el guión, me pareció súper divertido. Lo bueno de la película, digamos, lo bueno a nivel de producción, porque cuando quieres trabajar con tantos actores, porque eran muchos actores, y eran actores que por lo general están ocupados o que están trabajando en otras cosas o que tienen sus agendas llenas. Entonces él me dijo, mi plan es que cada actor, son historias independientes, ¿verdad? Mi plan es que cada actor trabaje 3 días, 4 días, sacamos todas las escenas, se acabó. Gracias, siguiente actor. Entonces, eso facilitaba mucho poder contar con la mayor cantidad de talentos, porque no comprometías el 100% de tiempo por un periodo tan largo, sino que se comprometían por tantos días, terminamos las escenas y luego iban con el siguiente elenco. Entonces, eso lo volvió bastante funcional para que todos podamos participar y puedan tener un elenco con los actores que ellos querían tener. se rodó esto en Cuenca, ¿no? Sí, en Cuenca, se rodó en Toda, Cuenca. toda la... Toda la película, entiendo que tuvieron apoyo del municipio de Cuenca, entonces Qué también bueno. no, eso fue maravilloso porque aprovecharon, grabaron en Cuenca y también mostraron la ciudad, los locales, la arquitectura, sus calles. Entonces fue muy linda porque la película Una también ciudad tiene un preciosa. impulso, y no, impulsa también el turismo, ¿me El entiendes? Que uno vea turismo. Cuenca y diga qué preciosa que es esta ciudad. Sí, por supuesto. O sea, es preciosa, pero además viéndola mucho más, ¿no? A través de una película. Y un poco lo que el director también decía, el director dijo, yo no quiero que esta sea una película que a veces sucede, yo no quiero que esta sea una película regional, o sea, es una película guayaquileña o es una película de la sierra, es costeña o es serrana. Dijo, yo quiero que sea una película ecuatoriana, así que va a tener Ah, elenco de todos lados, o sea, de diferentes regiones del país. Y lo vamos a grabar en Cuenca, que es una de las ciudades más bonitas que tiene el país y de las cuales muchos nos sentimos como que orgullosos cuando sí, vienen turistas, uno quiere llevarlos a Cuenca o motiva que visiten. sí, es Entonces, verdad. bueno, la idea fue promover la ciudad y también promover como el talento de todo el país. ¿Quién es el director de la película? Alejandro Lalaleo, Alejandro Lalaleo. Ah, sí, que él lo dijiste ya. trabajó en Enchufe TV muchos años, Mm, entonces, ya tenía toda esta experiencia. sí, tenía muchísima experiencia y también el productor fue perdón, fue Diego Ulloa, el productor. Ujú. Jorge Ulloa fue el actor con el que yo actué Ah, sí. y los Sí veo tres habían hay trabajado en un Enchufe. póster que salen todos. Sí, Jorge Ulloa es el con entonces, el que tú actuaste. Y estaba, sí, pues, Erika Vélez, como decíamos, sí. ¿no? ¿Quién más, aparte de Jorge Ulloa, Erika Vélez, Janine Adán, Diego Danilo Spotorno, Carrera, Carla Danilo Carrera? Pavone, un elenco gigante, Pero grande, ¿no? Un elenco grande. grandísimo, grandísimo. Lo único es que Eduardo Maruri también estaba, Mía Terán, bueno, Eduardo Marure. son bastantísimos, pero eh, lo único triste es que yo, como justamente te comento, que tuvimos que grabar así, 3 días tú, después siguiente actor, yo solamente vi a Jorge Ulloa, trabajé mis escenas con él y no pude compartir con los demás hasta el final, hasta cuando ya proyectamos la película, cuando fue el estreno, y ahí ya pude ver también el trabajo de todos y todos ya
Ay, espérate. Sí, perdón, me salió notificación de que se me está bajando la batería, pero todo bien. Ya, ya, Pero bueno, perfecto. fue lindísima la experiencia, ¿para qué? Que fue lindísima. Qué bueno. Shani, ¿qué planes para los próximos, para fin de año? No creo que mucho, pero si es que tienes, y para el próximo Sí, año. tengo un plan de un proyecto teatral, pero hasta que no lo anuncien oficialmente, pues no me corresponde a mí anunciarlo, sino hasta que ya pueda divulgarlo. Y de ahí también estoy en planes de producir cosas. Estoy un poco, estoy con muchísimas ganas de estar también desde el otro lugar y empezar a producir y dirigir proyectos acá en Ecuador. Creo que es un buen momento para un poco, yo digo, o sea, si aprendí todo esto en Colombia y afuera, también quiero poder traerlo a mi país y poder trabajar con actores locales y contar historias que puedan ser exportables. Entonces, Ujú. ¿Y me qué voy a te encaminar un dicen? ¿Y poquito qué por te han allá. dicho de eso tus amigos, de Colombia? Bueno, es de que de producir. Sí, de producir cosas acá en Ecuador como para poderlas Sí, o llevar. sea, Es factible, o sea, sí, es sí, totalmente factible. A ver, es un proceso difícil, es duro, es de paciencia, va a tomar tiempo, va a tocar sí. poner en pausa ciertas cosas para enfocar mi energía en eso, pero sí, sin duda es factible y sobre todo también creo que yo ya siento que es el momento, primero, yo quiero también poder actuar historias que a mí me parezcan interesantes y poder también producirlas, o sea, producir para yo poder actuar las historias que produzco y también producir y dirigir para que otros actores y talentos que me parecen maravillosos puedan ser los narradores de estas historias. Pero yo creo que Ecuador está en un momento donde tenemos que empezar a impulsar y si no lo hacemos nosotros que venimos con todo el bagaje y la experiencia de afuera, o sea, no podemos esperar a que sucedan, tenemos que hacerlas. Entonces, Claro. si uno quiere también que la cultura progrese en su país y que se empiece a ver contenido de calidad y que sea exportable, porque eso es lo que yo más digo. Yo digo, en Ecuador hay tantas historias interesantes, hay tanto talento, que ¿por qué no estamos exportando producto? ¿Por qué nuestras series no están llegando todavía a Netflix? O sea, como que estoy empezando a tratar de, de De involucrarme más en armar esa eso, ¿no? área, de armar Porque eso. es, como tú dices, se necesita armar, porque me imagino que para que lleguen a Netflix, tienes que tener el contacto con la gente de Netflix, y si ya ellos Eh, tienen, ¿cómo es eso? o sea, estoy todavía en el proceso de eso, pero Estás en el no, proceso de aprender. sí, de aprender pero digamos, toca empezar me refiero con que así sea Ujú. empezar a hacer cine a nivel local para luego poder tener un nombre como productora, que tu contenido también de utilizar los canales digitales que son gratuitos para empezar a vender, o sea, a promover contenido bueno, empezar a entrar a canales, luego ir a ferias de donde se venden las series, entrar a concursos, hay muchas vías porque puedes también poner tu proyecto en concurso para tener financiamiento eh, público, también puedes irte por la parte privada, o sea, hay muchas formas de tratar de como que poder ejecutar una producción y que sea exportable, pero yo sí creo que hay que empezar con algo. Así sea que lo primero no se exporte, lo segundo tampoco, lo tercero tampoco, que ya ganes el bagaje y la experiencia y ya vayas entendiendo qué es lo que requiere para poder exportar, pero yo creo firmemente, porque hay muchos actores y mucho talento nacional que se ha ido afuera, que hemos aprendido un montón, que si queremos en algún momento regresar a nuestros países o poder trabajar o crear una industria en Ecuador, tenemos que traer estos conocimientos y empezar a aplicarlos aquí, así sea prueba y error hasta que le atinemos. Por eso digo, es un proceso de paciencia, pero hay que Sí, tenerla si uno hay quiere que ver ese tenerla. cambio. Es que tienes toda la razón. Bueno, y en buena hora tú nos decías desde el principio que en el caso del mundo de la actuación, tienes que tener muchísima paciencia, ¿no? Y que nunca se ven los nos, nunca se ven las Sí, largas esperas de los castings. sí, Me imagino que esto es así mismo, ¿no? O sea, hay que eso es así. paciencia y seguirlo y seguirlo. No, y sobre todo yo también te digo que, o sea, yo amo mi país, amo Ecuador, Ujú. y bien o mal me he tenido que ir de alguna manera para buscar o sea, mejores oportunidades o para poder adquirir mayor experiencia. Y eso no tiene por qué ser así, o sea, ese es como el cuestionamiento, así empezó mi planteamiento, como que dije, qué increíble sería poder trabajar acá y poder hacer producción que sea exportable, que sea sostenible, que sea rentable, ¿no? Y hay que hacerlo, o sea, hay que intentarlo, lo que te digo, si se prueba y error y en 10 años de la logre, pero toca empezar por algo. Por supuesto que toca, como hablamos al principio, hay ese proverbio que dice que la jornada de 1000 pasos empieza con el primero. El primero, Claro, pero es que es el primero. sí, Y, por ejemplo, ahora en tiempos del X fue un paso,
Alejandro Laleo dijo, yo quiero hacer una película que se escriba, se produzca y se ejecute en un año. Y desde el día que ellos escribieron hasta el día que se lanzó, fue un año. Eso en el cine es súper difícil. Normalmente los procesos se demoran años de años. Pueden demorarse hasta 5 años, 3 años, porque no levantan el financiamiento suficiente, porque mil razones que lo vuelven lento en su ejecución. Entonces, hay que también, es como una invitación a la empresa privada también, a apoyar un poco la gestión cultural si queremos todos como cultura poder salir y poder financiar ese tipo de proyectos, porque al final del día mira un poco lo que pasó en la pandemia, o sea, todo el mundo, sí, encerrados, pero ¿qué hacían? Consumían audiovisual, consumías música, leías Todo el día, libros, todo el día. está, Así es, la de ahí libros. lees libros, escuchabas música, veías series, películas, entonces ahí te das cuenta, ahí es cuando yo dije, ven lo importante que es la cultura y lo importante que es hacer esta gestión, o sea, el público, la humanidad lo necesita, entonces La humanidad lo necesita y se demostró hay que durante la darle pandemia, ¿no? importancia, sí. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Gracias a Shani, que yo te he escuchado algunas veces durante la entrevista que dices, ¿es Shani o Shani? Shani, Ah, Shani. Pero a nivel de así, de trabajo, te dicen Shani también. Shani, sí, Ah, ya, ok. Bueno saber, para no seguir con la equivocación. Gracias por atendernos, a por ti, estar con nosotros. Ha sido realmente un gusto. Cuando estés acá en Guayaquil, pues para vernos, le dije a mi hija Irene Mendoza, le digo, oye, necesito conseguir el número de Shani. Entonces me dijo, yo lo llamo al novio. Así, es bueno, y conseguí, y oye, y te felicito además por dentro de eso, enseguida contestación, mira, lo vamos a hacer sí, por no, encantada, estar tan aterrizada sobre la tierra. Eso es súper importante, sigue así. encantada, no, a ti muchísimas gracias por este espacio, les mando un abrazo gigante y gracias a todos los oyentes por estar conectados con el programa del Personaje del Viernes. Te lo hago llegar cuando Besos, ya termine la postproducción. ya, de una. Un beso. Muy Chao, bien, nos cuídate. despedimos. Gracias en el personaje del Bye. viernes con Shani Nadal.